Padre, gracias porque estás aquí y has encendido tu amor en nuestros corazones, y por eso nos reunimos, Señor, en medio de dificultades, en medio de malas noticias, por donde quiera. Aquí estamos porque estamos confiando en tu amor, Señor. Sigue encendiendo ese amor a través ahora de tu palabra, Señor. Que seamos como los discípulos que regresaban a Emaús, tristes porque las noticias no eran agradables a sus oídos, pero una vez que tú hablaste a sus corazones, su corazón se encendió de amor por ti, Señor. Que de igual manera podamos tener un corazón encendido, apasionado por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y que los tiempos difíciles que estamos viviendo nos demos cuenta que son tus tiempos, donde quieres que tu iglesia, Señor, nosotros como cuerpo tuyo, nos pongamos firmes, confiando y dependiendo totalmente de ti. Sí, oramos por nuestros hermanos que están pasando por esta gripe ahorita inmediatamente, o esta pandemia. Te pedimos, Padre, que tú los saques adelante, Padre, pero que sigamos adelante confiando y dependiendo de ti. Así que, Señor, una vez más, enciende tu amor por tu palabra ahora que vamos a abrirla en estos momentos. Te damos las gracias, que tu Espíritu Santo unja a tu siervo para que hable tu palabra con claridad y sencillez bajo la unción de tu Espíritu, y abre los oídos de tu pueblo aquí presente. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien, tomen asiento en esta mañana y primeramente les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Ah, sí, usted es uruguayo, no lo miraba por aquí, pero ya está del otro lado. Bien, los jóvenes pueden salir a su clase, jóvenes del grado 6 al grado 10 pueden salir, y del grado 6 al 10, y el que no entiende español, más bien dicho, no inglés. El que te entienda puro inglés, está bien que vayan a ese grupo de jóvenes que queremos. Van a empezar el libro de Romanos ellos, en unas semanas más van a abrir el libro de Romanos, y Romanos tiene mucha teología de la buena, así que vamos a orar por ellos también. Bien, hermano, pues estamos aquí en la casa del Señor el día de hoy, dándole gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y quiero que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas. Avanzamos en este precioso Evangelio, el Evangelio del Hijo del Hombre. Es que es el tema más que todo, pero el título de esta mañana es Jesús y la tentación. Jesús y la tentación. Y el tema, pues, es, como lo he dicho, es el Hijo del Hombre. Vamos a la lectura inmediatamente para abrir el mensaje, y de esa manera nos introducimos a los puntos que vamos a mirar. Póngase de pie y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 13 de Lucas capítulo 4. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tome asiento, por favor. Jesús y la tentación. Vemos aquí que cuando leemos varias veces que Jesús está lleno del Espíritu Santo y que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, podíamos pensar que Jesús se la iba a pasar muy bien, lleno del Espíritu Santo. Nos podríamos imaginar que
rumbo al desierto llegaría a Palm Springs, ¿verdad? Y que estaría en una alberca y con su limonada en su mano, ¿verdad? Tomándose una limonada, un tiempo de vacaciones. Pero más bien leemos que después que nos dice que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser presionado, afligido, para entrar en un conflicto con Satanás, para ser tentado. Y de esto vamos a hablar el día de hoy en lo que acabamos de leer, de las tentaciones del Hijo de Dios. Aquí tenemos un testigo más, porque ya miramos que el primer testigo de que Jesús es el Hijo de Dios fue Juan el Bautista. El segundo testigo lo miramos la semana pasada y sabemos que fue Dios Padre desde el cielo con voz audible diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora miraremos a Satanás. Pues cada vez que vemos si eres el Hijo de Dios, la mejor traducción de esta frase es: puesto que tú eres el Hijo de Dios, o de acuerdo a que tú eres el Hijo de Dios. El diablo como que le decía a Jesús: nadie me envió esto por Facebook ni por texto. Yo estaba presente cuando escuché una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que sabemos nosotros que Satanás y sus demonios nunca negaron la deidad de Jesucristo. Siempre lo confirmaron una y otra vez. Ahora, creo que todos hemos sido tentados en más de una ocasión. ¿O hay alguien aquí que nunca ha sido tentado? Levante la mano, por favor. ¿No va a ser uruguayo? Ok, gracias a Dios. ¿Los de Uruguay nunca pecan? ¿Está bien? Bueno, creo yo que todos hemos sido tentados. De una manera o de otra, todos hemos sido tentados. Frecuentemente somos tentados a pecar. Por esta razón, Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: y líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Aquí vamos a ver cómo Jesús salió victorioso de cada una de las tentaciones que le trajo Satanás frente a él. Ahora, su victoria sobre Satanás en el desierto sentó las bases para los triunfos que venían, porque al final de lo que leímos dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. O sea que iba a regresar. Los triunfos de Jesús en Getsemaní, en el Calvario y en la tumba, ¿verdad? Que son victorias que vemos que esta es la base aquí. Si Jesús no hubiera podido vencer a Satanás aquí en las tentaciones, él no pudiera haber vencido más adelante en ninguna de las que se enfrentó más adelante. Pero aquí vamos a ver que Jesús se enfrentó a 3 terribles tentaciones, mas en las 3 salió victorioso. Y usted y yo vivimos en un mundo lleno de tentaciones, ¿verdad que sí? Cuando usted era joven, si tiene la edad que yo tengo 30 años, no, 70. De verdad que las tentaciones eran mínimas comparadas con las que hoy día tienen los jóvenes. En aquel tiempo yo me acuerdo que mis tentaciones eran robarme los huevos de las gallinas o ir al cine, y eso si tenía plata, si no pues no iba a ninguna parte, ¿no? Pero hoy día las tentaciones están por todos lados y muchas veces los padres les damos a nuestros hijos las tentaciones porque les damos un celular desde que nacen, ya los tenemos con el celular ahí en la cuna. Ya los tenemos adictos a esas cosas. O sea que hoy en día las tentaciones han aumentado. Estaremos observando cómo Jesús vence sobre esas tentaciones, pero también aprenderemos cómo vencer nosotros sobre nuestras tentaciones. Eso va a ser lo más importante. Así que, hermanos, abróchense el cinturón porque volamos el avión. Punto número 1, la preparación para la batalla, versos 1 y 2. Ningún soldado puede entrar a una batalla si no está bien preparado. Recuerde eso. Usted no puede entrar a una batalla si usted no va bien preparado o bien preparada. Y vamos a ver que Jesús entró a esta batalla porque iba bien preparado. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿De dónde venía? De ser bautizado. ¿Recuerda usted esa historia la semana pasada? Algo maravilloso ocurrió allí. Mateo 3, 16, 17. Sabemos que Jesús estaba formado en la línea para ser bautizados, pero era un bautismo de arrepentimiento. Jesús no debería estar allí porque Jesús nunca cometió pecado. La Biblia lo dice claramente. Pero Juan el Bautista le dijo: salte de allí, tú no debes estar en esa línea. Ahí hay puros adúlteros, hay mentirosos, hay borrachos, hay drogadictos, hay de todo. Tú no eres así, salte.
Y Jesús le dijo, hey, déjalo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús vino a identificarse con nosotros. Sabemos que fue bautizado también. Pero al momento de ser bautizado, dice que ocurrieron dos cosas. El Espíritu Santo se posó sobre él en forma de una paloma. Muchas veces pensamos una paloma literal. Dice, como paloma. Una figura de una paloma que se posó sobre él y permaneció sobre él. Pero una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero después de este momento glorioso, sigue un momento difícil. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado así? Que después de un momento donde tú te has gozado con el Señor. Qué precioso canto el último que cantó Marco, ¿verdad? ¡Wow! Es maravillosa la letra que tiene ese canto, para que la cantemos todo el día, ¿no? Pero después de un momento de estar en la presencia del Señor, ¡wow! Viene la tentación. Saliendo de la puerta del santuario te encuentras con el pastor y el pastor te dice, hey, no te bañaste hoy, ¿verdad? Andas medio pestoso. Allí viene la prueba para ti, ¿no? Digo, pruebas más difíciles, quizás vengas con tu familia o en cualquier cosa después de haber estado en un estudio bíblico. Viene la tentación, porque así pasa. Después de un momento glorioso, viene la prueba. Debemos estar preparados para ello. Verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo significa estaba saturado, impregnado por completo. Recuerde, a él no se le dio el Espíritu con medida, no se le dio la plenitud del Espíritu, lo leímos la semana pasada. Ahora, hubo personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Juan el Bautista, Elizabeth su madre, desde que estaba él en el vientre, los dos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 verso 4, los 120 discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8, el apóstol Pedro predicó un mensaje lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, los 7 diáconos de la iglesia primitiva, hombres llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia el día de hoy, usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Efesios 5:18, recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, no se embriaguen con el chupe, dice el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino en el cáliz de disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces dice que pasó 40 días, verso 2, en el desierto, siendo tentado por el diablo. ¿Qué significa ser tentado? ¿Quiere decir que me lo tentó nomás así nomás? No. Más bien, la palabra tentado significa que fue examinado cuidadosamente. Porque vamos a ver que Satanás llegó en el momento preciso, cuando Jesús tenía más hambre y le ofreció que convirtiera una piedra en pan. Satanás es astuto y va a llegar a tu vida en el momento en que él vea que tú estás sintiendo una necesidad de algo y te lo va a ofrecer. ¿Sí? Ahí está, hazlo. O sea que es ser examinado cuidadosamente, o probar o tentar ofreciendo algo placentero, probar mediante una invitación a pecar. Esto es lo que significa tentar en el contexto en que vemos la connotación aquí. No solo probar si es bueno, sino probar para ver si cedes a la tentación. Un diccionario dice que significa, tentar significa enredar a la persona para que caiga en pecado. ¿Le han enredado a usted de esa manera? ¿Ha caído? O probar maliciosamente. Esto es lo que va a enfrentar Jesús aquí. Hemos visto nosotros cómo Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y nació como un bebé. Lo celebramos hace unas semanas, aunque la fecha no es exacta, pero celebramos un día que Jesús vino a este mundo, se hizo humano. Lo miramos que nació en un establo rodeado de animales, dice la Escritura. Fue acostado en un pesebre después. Después lo miramos que fue llevado al templo para ser circuncidado. Lo miramos a los 12 años en el templo, cuando de acuerdo a Lucas 2, que se había perdido, se había quedado en el templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Dejaba con la boca abierta a todos los doctores de la ley, haciéndoles preguntas. Después lo miramos a Jesucristo más adelante, ya en su presentación. Y Satanás, sabiendo que tenía esa parte humana, ahí es donde le iba a llegar. Porque Dios no puede pecar. Recuerde Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por él, ni él tienta a nadie tampoco. Le tengo que recordar eso. Pero como hombre iba a ser probado, iba a ser tentado en su
humanidad iba a ser tentado. Ahora, cuando nosotros miramos aquí, lo encontramos en el desierto. Y nos dice que iba a ser tentado por el diablo. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa un calumniador o el acusador. Originalmente fue un querubín. Ezequiel 28, versos 14 y 15. Es llamado Lucero, hijo de la mañana, en Isaías 14, 12. El más importante de todos sus ángeles creados por Dios, Ezequiel 28, 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Pero al caer del cielo, al ser expulsado del cielo por su rebelión en contra de Dios, vino a ser el diablo. En su primer intento de destruir a la humanidad, lo logró al engañar a Eva y lograr que Adán también comiera del fruto prohibido. Pero Mateo le llama en esta historia, en la misma historia, en Mateo 4:3, le llama el tentador. Alguien que llega para probar a Jesús e invitarle a pecar a través de las tentaciones. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, les escribe así: por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muchas veces Pablo estaba preocupado por ellos. Les prediqué el evangelio por unas semanas nada más y les dejé allí, dice, y ahora envío a Timoteo, a quien haya enviado, dice, para que se entere si no sea que el tentador haya llegado y los haya engañado y que nuestro trabajo sea en vano. Jesús llama aquí en Lucas 4:8 al diablo, lo llama Satanás. En Juan 8:44 es llamado el padre de la mentira. Y en 2 Corintios 4:4 es llamado el Dios de este siglo. Ahora, al estar Jesús en el desierto, Lucas nos dice que estuvo en ayuno y oración. Jesús era un hombre de oración, ya lo miramos la semana pasada. Pues la escritura nos dice que Jesús no comió nada por 40 días. Pasados estos días, él tuvo hambre. Note lo astuto de Satanás. Llegó al momento preciso en que el hambre arreciaba en el estómago de Jesús, cuando las tripas le gruñían como leones feroces. Cuando tiene hambre, ¿le gruñen las tripas a usted? Yo creo que sí. Yo a veces estoy aquí orando y de repente, ¡ay! Alguien tiene hambre aquí en el santuario. Deja de acabar el servicio, no sea que se vaya a un desmayo, ¿no? Pero hemos de saber que las tentaciones que Satanás le dio a Jesús fueron exclusivas para él. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos convertir nada en pan. Digamos que viene Satanás y me dice a mí, convierte el púlpito en pan para que comas. Yo no puedo hacer eso. O vuela desde... No puedo hacer eso yo. Fueron exclusivas para él. Pues ningún creyente podemos hacer lo que le pidió Satanás a Jesús. Pero veamos rápidamente la primera tentación. Lo tentó con los deseos de la carne. Jesús tenía hambre y Satanás iba a llegar con los deseos de la carne. Punto principal. Podemos decir que Satanás tentó a Cristo para que dudara del amor de Dios. Al decirle, si eres hijo de Dios, más bien se traduce de mejor manera, puesto que eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Satanás le dice, yo sé que tú eres el hijo de Dios, yo lo escuché, yo estuve allí presente cuando Dios te dijo desde el cielo que tú eras hijo amado. Así que como hijo de Dios, tú puedes convertir esa piedra en pan, hazlo. La sugerencia que el diablo le hizo a Jesús, di esa piedra que se convierte en pan, no fue la tentación para que Jesús se complaciera, porque tener hambre y comer es algo normal. No es pecado comer cuando tiene un hambre. Menos aún fue dirigida a lograr que Jesús mostrara su orgullo, sus poderes, ya que en ese momento solo estaban Satanás y Jesús, no había ningún público presente. Note, el objetivo de Satanás era mucho más insidioso y sutil, pues él era consciente de que en la encarnación Jesús se había despojado de su gloria y lo iba a tocar en esa área donde estaba, o quería aprovechar ese momento que Jesús tenía hambre para tentarlo.
Note, el diablo estaba intentando, al igual que con Eva, hacer que Jesús desconfiara del amor y la provisión de Dios. Y yo puse un sil aquí, porque decimos y lo creemos que Dios es bueno, ¿verdad? Imagínese usted la bondad de Dios para con el pueblo de Israel. Por 40 años, ya le puse un cero de más. Dicen que los pastores le aumentamos las cosas. Por 40 años Dios les proveyó de alimento a toda una nación. Les dio de comer. Además tenemos promesas como estas del Salmo 37:25 que escribió David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios fue tan bueno con Israel y es tan bueno para cada uno de los creyentes, como David dijo, le escribió en el Salmo, ¿por qué a su hijo no le había proporcionado el pan y lo dejaba tener hambre? ¿Cómo le respondió Jesús a la tentación? Escrito está. Y si somos usted y yo cuidadosos al examinar las escrituras, sabemos que Jesús las 3 veces citó la palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso a usted y a mí? ¿Qué tenemos que usar como un arma en contra de la tentación? La palabra de Dios. Tenemos en la Biblia sin número de versículos que nos hablan de la importancia de la palabra del Señor antes que todo lo demás. Piense en Josué por un momento. Este Josué que entraba a tomar cargo de la nación de Israel para entrar a pelear, a conquistar la tierra prometida. Dios no le dio una vara como a Moisés para partir el mar o para hacer milagros. Él tenía que entrar a pelear con el pueblo para conquistar la tierra prometida. Y en un momento le dice a Josué: ven acá, como estuve con Moisés yo estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y le da un consejo bien sabio, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ve, no necesitamos más que la palabra del Señor. Esto es lo que necesitas, Josué. El primer salmo, el Salmo 1, nos habla a nosotros de la importancia de la palabra del Señor. Cuando él dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es poderosa. O sea que tenemos en la escritura un sinnúmero de escrituras para que podamos nosotros poner por obra la palabra del Señor una y otra vez. Jesús dijo: escrito está. ¿Qué cita le citó? Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, lo que sustenta la vida de una persona no es el alimento físico, sino la obediencia a todo lo que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús es gráfica al usar Deuteronomio capítulo 8, porque ahí habla de cómo Dios sustentó al pueblo de Israel con maná por 40 años. Sin embargo, lo más triste de esa situación es que ellos desobedecieron a Dios. Y aunque les dio de comer, su desobediencia los llevó a que todos murieron en el desierto, cada uno de ellos. Jesús en su ministerio en San Juan 4:34 dijo así: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos decían: come, maestro. No, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Aún en el sermón del monte Jesús nos dijo así en 6:31-33: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo expresó su inquebrantable confianza en la provisión de Dios.
Y escribió a los Filipenses 4:19 así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos ver que Jesús se negó a actuar por iniciativa propia. Más bien, una total confianza en que su Padre Celestial le proveería el alimento a la hora que Él decidiera hacerlo. Y si leemos la historia de Mateo capítulo 4 versículo 11, allí dice así: que después que el diablo se fue, vinieron ángeles y le servían. Dios se encargará de nosotros también. Ahora, al igual que Jesús, hermanos, los creyentes a menudo somos tentados a dudar del amor de Dios. Mire, yo escribí un poquito del Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf, si nunca lo ha leído, léalo usted por favor. Es el Salmo 73. Y mire lo que dice él allí: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, se pronuncia él, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas, su vigor está dentro entero de ellos, no pasan trabajos, ni son azotados, los ojos les saltan de su gordura, logran creces con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y luego sigue diciendo, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y dice, entonces Asaf dice en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, Asaf estaba desanimado. Al voltear a su alrededor, miraba la arrogancia de la gente impía, miraba cómo prosperaban, cómo les iba bien, cómo compraban sus carros del año, tenían sus Telsas en la afuera de su casa. Pero dice algo muy importante en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y no se consumieron de errores. Y luego más adelante dice, versículo 22: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea que tenemos que tener cuidado, no voltear hacia los lados, sino confiar totalmente como Jesús lo hizo aquí. Miramos en esta escritura que estamos leyendo. La reacción de Asaf al principio fue mala, pero después entendió el fin de los demás. Déjeme darle unos 2 versículos cuando menos que nos animarán a seguir adelante, a confiar en el Señor. Salmo 37, versos 3 y 4. Mira lo que dice ahí: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow. De todos los que han sufrido en la historia bíblica, el que ha sufrido más, aparte de Jesús, porque Jesús es el que sufrió más, Job. Y cuando tú lees esa historia, dices: Dios mío, ¿cómo aguantó este hombre? No solamente cómo aguantó, sino cómo confiaba en Dios en medio del sufrimiento. Mire lo que dice en el versículo 15 del capítulo 13. Mire las palabras que salen de la boca de un hombre que estaba sin nada, de enfermo, abandonado por todos, burlado de todos. Mire lo que dice él: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué le parece? Qué confianza tenía en el Señor. Segunda tentación, lo tentó en los deseos de los ojos. Veamos lo que sigue diciendo aquí. Al no haber podido hacer caer a Jesús en la primera tentación, ahora Satanás le va a cambiar el enfoque. Verso 4 y verso 5. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
esto debió ser algo sobrenatural. Rápidamente, en un instante, le muestra la gloria de Roma, de todos los países que ven en aquel tiempo. Hasta USA le mostró también. Todo le mostró. ¿Okay? Entonces Satanás le hizo a Jesús una pregunta, una propuesta. Le dijo el diablo en el versículo 6: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El objetivo de Satanás era conseguir que dudara del plan del Padre para él y que evitara lo que venía en su vida. Satanás utiliza el deseo de los ojos, ¿verdad? Porque le muestra todos los reinos y la gloria de ellos. En el Salmo 2, verso 8, mire lo que dice: el Padre ha prometido al Hijo algo muy importante. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso era, ya se lo ha prometido. Pero Satanás le decía: mira, puedes tomar un atajo, porque el camino por donde vas a quedarte solo. No vas a tener ni dónde recostar tu cabeza, como el mismo Jesús lo dijo. Te van a abandonar, tu mismo pueblo no va a creer en ti, en otras palabras. Vas a pasar por un Getsemaní donde vas a sudar gotas de sangre, rogando ser librado de lo que viene. Vas a clamar desde la cruz a tu Padre: ¿por qué me has desamparado? Vas a ser abandonado por todos. El diablo le estaba ofreciendo algo a Jesús, un atajo. Y aunque es verdad que la Escritura llaman a Satanás el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo, padre de la mentira, el Dios de este siglo, no obstante, esto no significa que literalmente sea el propietario, sino más bien que es el gobernante del sistema perverso que domina las naciones del mundo. Eso es lo que es Satanás. Porque al final de cuentas es Dios el que controla todo. Le voy a dar un versículo solamente para que me mire esto. Hechos 17, 26. Pablo en Atenas, hablando a los atenienses. Mire lo que le dice a ellos: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Satanás era un mentiroso. No eran de él todo él, no le pertenecían a él. Los había usurpado, sí, pero no eran de él. Él solamente pretendió ofrecer a Jesús todo esto para que cayera. Porque mire, el propósito definitivo de Satanás, mire lo que era: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Satanás nunca ha quitado el dedo de la adoración. Él quiere ser adorado. ¿Sabía usted que en la gran tribulación va a lograr su objetivo? Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón, que es Satanás, y a la bestia, que es el anticristo. Los adoraron. La gente dirá: ¿quién como la bestia? Ahora, los cristianos debemos tener cuidado con la tentación de perder la fe en el plan de Dios, en lo que Él tiene para nosotros, y no tomar ningún atajo en nuestro caminar con Cristo. Note, el camino a Dios, o en el camino a Dios, no hay atajos. La manera de Dios siempre es la mejor. El punto es que debemos esperar con paciencia a que Él actúe en favor de nosotros. Así como también debemos negarnos a tomar los asuntos en nuestras propias manos. Estamos nuevamente con mi esposa leyendo todo el libro de Génesis. Queremos leerlo nuevamente durante todo el año. Y hemos mirado cómo Sara tomó el asunto en sus propias manos. Cuando no podían tener hijos y Dios les había ofrecido ya que les iba a dar un hijo, Sara le ofreció a su propio marido, Agar: yo no puedo, pero agárrate, Agar. Y Abraham nunca preguntó, no, nunca dijo no. Luego después las esposas de Jacob, como ya no podían tener, le ofrecían a sus sirvientas. Pues bueno, pues por medio, y se volvió con 4 mujeres el pobre hombre ese. Le digo a mi esposa: ¿qué te parecería eso, mi amor? Ya menos me abría la puerta. ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, perdón. Esta escena que acabo de leer me recuerda a otra escena a mí, muy, muy impresionante. ¿Recuerda cuando Jesús iba con sus discípulos? Iban rumbo a Jerusalén, pasaron por Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos era un lugar donde había mucha idolatría. Había ídolos por todas partes en ese lugar. Allí, en ese preciso lugar, Jesús hace dos preguntas a sus discípulos. La primera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta fue variada de los discípulos. Unos dicen que eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero la pregunta clave para sus discípulos fue la siguiente, y para usted y para mí también es: ¿y vosotros? Haga de cuenta que Jesús nos pregunta en ese momento: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para usted, hermano, hermana? Gracias a Dios por Pedro, el bocón. Él contestó inmediatamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente le dijo a Pedro: ¿de dónde venía eso? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo dio carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré. ¿Qué le dijo? ¿No? Entonces Pedro se sentía como que... Y Jesús empieza a hablarles: vamos a llegar a Jerusalén, voy a ser tomado preso, me van a golpear, me van a escupir, me van a humillar, me van a crucificar. Y Pedro, que se levanta y dice: necesitas consejería. Y lo apartó a un lado y dijo: jamás te suceda eso, Señor. La respuesta de Jesús fue: apártate de mí, Satanás. Wow, porque tienes los ojos puestos en las cosas de aquí y no en las del cielo. Entonces vemos nosotros que en Deuteronomio 6:13 dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Jesús le dijo al diablo: me niego profundamente a salirme del plan de Dios. No caigo bajo los deseos de mis ojos. No importa lo que tope en mi vida, voy a seguir el plan establecido por mi Padre, cueste lo que cueste. Una cosa nos enseña Jesús aquí. Él dice: el que adora, sirve. Mucha gente en la iglesia no sirve porque nunca han adorado a Dios. Primero la adoración y después el servicio. Tienes que conocer a quién sirves. Adora a Dios y después comienza a servirlo. ¿Qué haremos en el cielo? Apocalipsis 4:5. Adorar al Señor. Todos los seres que estemos en el cielo adoraremos al Señor. Tercera tentación, vámonos rápidamente. Lo tentó con la vanagloria de la vida. Versículos 9 al 12. Los primeros dos intentos de Satanás de seducir a Jesús a pecar habían fallado por completo. Pero aún así Satanás intentó uno más. Cabe señalar que Mateo coloca esta tentación en segundo lugar, pero Lucas dispuso la tentación de la manera no temática en vez de cronológica. Y llevando Satanás a Jesús a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo. Piensa en esto. La parte más alta del templo daba hacia el valle de Cedrón, donde si se tiraba había un basurero, había piedras, había animales muertos, porque ahí tiraban todo en ese valle. Cualquier persona que cayera allí desde esa altura moriría inmediatamente. Ahí fue donde el diablo le dijo: puesto que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Cuando yo leí aquí, me di cuenta que el diablo no era de Michoacán. ¿Y por qué le digo esto? Déjeme explicarle. Cuando mi esposa era mi novia, su mamá le decía: no andes con ese muchacho, ese niño es el diablo. Así le decía. Ahora, si el diablo fuera de Michoacán, le hubiera dicho a Jesús: échate para abajo, vale, o bríncale, vale. Nomás por decir, ¿no? Jesús le dijo: escrito está. Ahora, mire, ahora el diablo usa la misma frase que Jesús ha usado y le dice: escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en las manos. ¿Verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Satanás ahora le daba la oportunidad a Jesús de que pusiera por práctica lo que él tanto decía que escrito está. Interesante. ¿Sabe usted el Salmo 91? ¿Por qué no torna ahí a su Biblia, por favor? Este es el segundo servicio, no se preocupe si nos vamos de aquí más tarde. Salmo 91. Vamos tornando nuestra Biblia al Salmo 91. ¿Por qué no lo leemos, por favor? Salmo 91. Vámonos leyendo con cuidado y veamos lo que dice aquí. Y vamos a ver dónde Satanás dejó una porción fuera. ¿Ok? Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Ahí esa sí solicitó el diablo y dejó fuera esta porción, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué salmo tan precioso. Pero Satanás le cortó un pedazo al salmo para que de esa manera pudiera engañar al Señor. Que te guarden en todos sus caminos. En todos sus caminos le quitó esa parte. Ahora, hay dos cosas que hubieran sucedido si Jesús hubiera brincado. Primero, si Jesús brinca y muere, entonces no hubiera muerto en la cruz como un sustituto por nuestros pecados. Porque proféticamente estaba escrito que Él moriría crucificado. Salmo 22 habla de ello. Horadaron mis manos y mis pies y contar puedo mis huesos. Sobre mi ropa echaron fuegos, con suerte. El verso número 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53 hablaba de una muerte morido por nuestros pecados. Y 2 Corintios 5:21 fue nuestro sustituto en la cruz. O sea que eso hubiera pasado. En segundo lugar, si Jesús saltaba, entonces Dios tendría que librarlo. Y Jesús dejaría de estar en la sumisión al plan de la voluntad de Dios. La esencia final de esta tentación era poner a Dios contra las cuerdas, donde se vería obligado a actuar para salvarle de la muerte a su hijo. Pero Jesús se negó a actuar. En lugar de eso contrarrestó la tergiversación de las escrituras, o la escritura se la estaba torciendo el diablo. Y le contestó, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, este tipo de tentación es quizás la más sutil y la más peligrosa. Las tres, porque al parecer anima a las personas a ejercer fe en Dios, en realidad de manera arrogante y descarada. Y esto hoy día es muy popular en el cristianismo, donde se le exigen cosas a Dios y en lugar de llegar a Él como si fuera Dios, se le llega a Él como si fuera un genio, donde Él tiene que responder a nuestros caprichos y a nuestros antojos. Este movimiento es conocido como el evangelio de la prosperidad, en donde los creyentes o los adeptos son del movimiento donde dicen pídelo y reclámalo. Este movimiento en esencia hace soberano al hombre. Sin embargo, cuando esos adeptos no reciben lo que le piden a Dios, muchos de ellos se alejan de Dios y pierden su fe. Hermanos, cuando leemos toda la escritura, por eso es bueno enterarnos de toda la escritura.
encontramos que al llegarnos a usted y yo al Señor, Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado cuando llegamos a Él. El ejemplo supremo de una oración es la oración de Jesús en Getsemaní, Lucas capítulo 22, cuando Él dijo: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En 1 de Juan 5:14, en un versículo clave, dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El último versículo dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Note, se apartó pero por un tiempo. Haga de cuenta que estamos mirando la película del Terminador y que dice: I'll be back. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en Lucas 4, una vez que Jesús le dice: vete de mí, Satanás, el diablo debería de irse. El que se quedó con Jesús fue el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entienda esto. ¿Qué herramientas usó Jesús para derrotar al diablo? ¿Y qué herramientas podemos usar usted y yo también? Número 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. A los creyentes nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Número 2, escrito está. Usó la palabra de Dios. Debemos usar la palabra de Dios también. Y número 3, Jesús era un hombre de oración. Estaba en ayuno y oración. O sea que son herramientas que nunca debemos de olvidar. Usarlas constantemente cuando vamos a salir a la batalla. No olvidemos estar llenos del Espíritu Santo, usar la palabra de Dios y en oración. Y aquí viene la gran pregunta: ¿y yo qué hago cuando llega la tentación? Cuando soy tentado, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo puedo salir victorioso? Y con esto quiero concluir en esta mañana. Por eso le llamé la conclusión. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? Para ser un vencedor contra la tentación, Jesús es mi esperanza. Quiero que vea esto conmigo. Lo primero que tengo que hacer para vencer la tentación es que debo reconocer lo que Jesús ya ha hecho por mí. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo en la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Podemos tener la certeza de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad? Él es un Dios que se compadece de tus debilidades y las mías. Pero mira Hebreos 2:18 lo que dice: puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Así que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, pero tenemos a uno que pasó con toda tentación, pero que es poderoso para ayudarnos. ¿Te acuerdas del Salmo 46, verso 1? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En San Juan 17:15, Jesús rogó en favor de nosotros y dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Pidió que seamos guardados del mal. Al final de la oración del Padre nuestro pide lo mismo: guárdalos del mal, del maligno. Así que Jesús no solo se compadece de nuestras debilidades, es poderoso para librarnos, sino también intercede por nosotros. Pero la clave es 1 Corintios 10:13. Mira lo que dice allí: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación que llega a nuestras vidas es humana. Todos los humanos somos tentados, pero los cristianos tenemos un Dios fiel que se compadece de nuestras debilidades, que es poderoso para librarnos, que está intercediendo por nosotros y que nos da la salida cuando somos tentados. Amén.
Y por si fuera poco, Hebreos 4:16 nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los creyentes tenemos acceso 24/7 al trono de la gracia. Pastor, si yo no soy creyente, ¿qué hago? Jesús dice que para ti tiene algo especial. Mire, cuando Jesús corrigió a la ciudad de Capernaum, a los lugares todos lugares de Galilea, y les dio el juicio a cada uno de ellos, más tolerable es el castigo para Sodoma que para ustedes, le estaba diciendo a esas ciudades. Pero antes de irse de ese lugar, Jesús dijo unas palabras muy importantes en Mateo 11:28. Abriendo sus brazos, quizás les dijo de esta manera: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que el pecador lo que tiene que hacer es venir a Jesús. Venir a Él con tus pecados, con tus cargas, con tus enfermedades. Él es el Dios todopoderoso, que está dispuesto para ayudarte, para socorrerte, para perdonarte, para salvarte, para hacerte un hijo de Dios. Si el día de hoy tú de corazón le pides que te perdone y le abres tu corazón. A mí no se me olvida San Juan 1:11 y 12, cuando dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y note lo que dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino todo es una obra de Dios. Así que, amigo, estés en el santuario, estés fuera del santuario, estés en línea, si el día de hoy de corazón tú reconoces que eres un pecador y le abres tu corazón, Él entrará en ti. Quiero leerte algo que encontré en este libro que me llamó mucho la atención. Dice así: si nuestra mayor necesidad hubiera sido una información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pues nuestra mayor necesidad es el pecado, y por eso envió un Salvador. Amén. Vamos a orar, y yo te voy a pedir, amigo, amiga, donde quiera que estés, si el día de hoy tú reconoces que eres un pecador, Dios envió un Salvador para salvarte, para perdonarte, para traerte a la familia de Dios. Pero tienes que hacerlo de corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, gracias te damos el día de hoy, que nos has enseñado cómo podemos vencer sobre la tentación que nos llega a nuestras vidas de día y de noche. Pedimos pues que los que somos creyentes hayamos podido asimilar, Señor, que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero tenemos un Dios fiel que nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar, y que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos nosotros salir victoriosos. Gracias. Pero si tú, amigo, que me estás escuchando en el santuario o en línea, si aún no tienes a este Salvador en tu corazón, hoy es el día de salvación para ti. Te voy a pedir que hagas esta oración desde el fondo de tu corazón, no solamente de labios. Dios honra lo que sale del corazón. Y si el día de hoy tú de corazón le pides que te perdone y que venga a tu corazón, Él lo hará. Así que con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, si estás en un lugar seguro, aquí en el santuario, di después de mí con fe esta oración: Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Señor Jesús, yo creo en ti y te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu santa palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono. Queremos ayudarte, queremos que tú puedas crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero si estás aquí en el santuario el día de hoy, dices: pastor, yo hice la oración con usted,
Si por favor, déjanos saber también. ¿Cómo? Levantando tu mano. Si recibiste a Cristo, nuevamente levanta tu mano y di: yo recibí a Cristo. El día de hoy, Dios te bendiga. Te bendiga, Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Bien. ¿Alguien más recibió a Cristo de este lado? ¿Alguien recibió a Cristo acá de este lado? Bien. Entonces, ahí tenemos para el grupo de discipulado. Hay unas personas ahí que recibieron a Cristo el día de hoy. Por favor, presten atención para ayudarles. Así que, hermanos, nos vamos a poner de pie en este momento y vamos entonces a ir a un canto más y después regreso para la bendición sacerdotal.